Hay cosas en la naturaleza que sorprenden. Y hay otras que directamente no tienen sentido. Aves que parecen estar mal diseñadas. Formas que no encajan con nada conocido. Comportamientos que desafían cualquier lógica. Y lo más impactante es que son reales. En el mundo existen especies que no solo son diferentes, son extrañas a un nivel que incluso la ciencia sigue estudiando para entender cómo funcionan. No se trata solo de su apariencia, sino de cómo viven, cómo se adaptan y cómo encajan en un sistema que, en teoría, debería ser coherente. Pero no lo es. Algunas de estas aves parecen sacadas de otro planeta. Otras tienen estructuras que rompen completamente las proporciones normales. Y algunas simplemente no se comportan como esperarías. No siguen reglas claras. Y eso lo cambia todo. Pero lo más interesante no es lo raras que son. Es que tienen una función. Cada una de estas especies cumple un papel dentro de su ecosistema. Aunque su forma parezca extraña, aunque su comportamiento sea difícil de entender, todo responde a una necesidad específica. Nada está ahí por accidente. Sin embargo, cuando se observan desde fuera, la sensación es otra. Parece que algo no encaja. Que algo está fuera de lugar. Y eso es exactamente lo que las hace tan fascinantes. Porque en un mundo donde todo parece tener una lógica, estas aves rompen esa idea. Nos obligan a cuestionar lo que creemos entender sobre la naturaleza, mostrando que la evolución no siempre sigue caminos predecibles. A veces, crea cosas que parecen errores. Pero no lo son. Hoy vas a descubrir aves que parecen inexplicables, especies que desafían la lógica, que rompen los patrones y que demuestran que la naturaleza no siempre es lo que esperamos. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en este recorrido por lo más extraño del planeta. Dale like, comparte y comenta cuál de estas aves te parece más increíble. Porque lo que estás a punto de ver no es solo naturaleza. Es lo que ocurre cuando la evolución decide no seguir las reglas. El ave que parece un error de diseño, pero funciona mejor que cualquier otra. Picozapato, Balaeniceps rex. El picozapato no es un ave que parezca real, es una contradicción visual. Su estructura rompe cualquier patrón conocido. Un cuerpo grande, una postura rígida y, sobre todo, un pico desproporcionado que parece más una herramienta que una parte natural del cuerpo. No es armonía. Es ruptura. Su presencia genera incomodidad visual. No transmite ligereza ni fluidez como otras aves, transmite peso, control, una sensación casi mecánica. Es como si no perteneciera al mismo sistema. Pero lo más impresionante no es su forma. Es su eficiencia. Ese pico enorme no es un error. Es una adaptación perfecta para capturar presas grandes y resbaladizas como peces pulmonados. Su diseño le permite sujetar con fuerza, controlar el movimiento y ejecutar sin margen de fallo. No es exageración. Es precisión extrema. Su comportamiento refuerza esa idea. Puede permanecer completamente inmóvil durante largos periodos, observando el agua sin hacer ningún movimiento. No actúa por impulso. Espera el momento exacto. No reacciona. Ejecuta. Cuando se mueve, todo ocurre en segundos. No hay persecución prolongada ni desgaste innecesario. Es una acción directa, calculada, definitiva. No desperdicia energía. Optimiza cada intento. Dentro del ecosistema, cumple una función clave al controlar especies acuáticas que podrían crecer sin regulación. Su presencia mantiene el equilibrio en zonas de humedales donde pocas especies tienen ese nivel de control. No domina el entorno. Lo estabiliza. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones acuáticas comienzan a aumentar, generando desequilibrios en el ecosistema. El cambio no se percibe al inicio.
pero se acumula. Además, se pierde una de las formas más extremas de adaptación en el mundo animal, una prueba de que la evolución no busca belleza, busca funcionalidad. En ese equilibrio entre forma extraña, comportamiento preciso y función ecológica, el picozapato demuestra algo fundamental. Lo que parece un error, muchas veces, es la solución más eficiente que la naturaleza pudo crear. El ave que parece una mezcla imposible de especies. Hoatzin, Opisthocomus hoatzin. El hoatzin no es solo un ave extraña, es una anomalía evolutiva. Su apariencia rompe cualquier expectativa, una cresta desordenada, ojos rojizos intensos y un cuerpo que no parece seguir la lógica de las aves modernas. No encaja en un patrón. Es una excepción. Su forma genera una sensación inmediata de rareza. No transmite elegancia ni simetría. Transmite algo más primitivo, como si perteneciera a otra etapa de la evolución. No parece reciente. Parece antiguo. Pero lo más impresionante no es su apariencia. Es su sistema interno. A diferencia de la mayoría de las aves, el hoatzin digiere hojas mediante fermentación, un proceso más común en mamíferos como las vacas. Esto le permite alimentarse de recursos que otras especies no pueden aprovechar. No compite por alimento. Accede a lo que otros no pueden usar. Este proceso, sin embargo, tiene una consecuencia directa, genera un olor fuerte que lo hace menos atractivo para depredadores, funcionando como una forma de defensa pasiva. No ataca. Se vuelve indeseable. Pero hay algo más. En su etapa juvenil, desarrolla pequeñas garras en las alas que le permiten trepar, una característica extremadamente rara en aves actuales y que refuerza su conexión con formas más primitivas de evolución. No es una adaptación común. Es un vestigio. Dentro del ecosistema, su función está ligada al control y aprovechamiento de la vegetación, ayudando a mantener el equilibrio en zonas donde otras especies no intervienen. No domina el sistema. Lo complementa. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas comienzan a crecer sin control, alterando la estructura del ecosistema. El cambio no es visible al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las pruebas más claras de que la evolución no sigue un solo camino, sino múltiples rutas que pueden parecer ilógicas, pero funcionan. En ese equilibrio entre forma extraña, sistema único y función ecológica, el hoatzin demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre busca perfección estética. Busca soluciones funcionales. Aunque parezcan errores. El ave que convierte la defensa en una advertencia extrema. Casuario, Casuarius casuarius. El casuario no es solo un ave extraña, es una advertencia viviente. Su apariencia rompe cualquier idea de lo que debería ser un ave: cuerpo robusto, patas poderosas, un casco óseo sobre la cabeza y colores intensos en el cuello que contrastan con su plumaje oscuro. No transmite ligereza. Transmite presencia. Su diseño no busca belleza en el sentido tradicional, busca funcionalidad extrema. Cada parte de su cuerpo está orientada a la defensa y al control de su entorno inmediato. No es un ave que huya fácilmente. Es un organismo preparado para responder. Pero lo más impresionante no es su apariencia. Es su capacidad. Sus patas están diseñadas para ejecutar movimientos rápidos y precisos, con una fuerza suficiente para repeler amenazas de forma efectiva. No actúa de manera constante, pero cuando lo hace, no hay margen de error. No improvisa. Resuelve. A pesar de esto, su comportamiento no es agresivo por naturaleza. Mantiene distancia, evita conflictos y se desplaza con cautela en su entorno. No busca confrontación. Evita el riesgo. Su función dentro del ecosistema es clave. Se alimenta de frutos grandes que otras especies no pueden consumir, convirtiéndose en un dispersor esencial de semillas en bosques densos.
No solo habita el entorno, permite que se regenere. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas comienzan a reducir su expansión, afectando la estructura del bosque y la biodiversidad. El cambio no es visible al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las especies que demuestra que la evolución no siempre crea organismos para huir, también crea organismos para resistir. En ese equilibrio entre fuerza, control y función ecológica, el casuario demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre responde con fragilidad. A veces responde con contundencia. Y cuando esa capacidad desaparece, el entorno pierde una forma de equilibrio. Aunque todo siga en aparente calma, el ave que convierte la apariencia en una ilusión que parece imposible. Poto, Nyctibius grisus. El poto no es solo un ave extraña, es una ilusión perfecta. Su cuerpo no está diseñado para destacar, sino para desaparecer hasta un nivel que parece irreal. Su plumaje reproduce con precisión la textura y los tonos de la corteza de los árboles, convirtiéndolo en una extensión exacta del entorno. No se esconde. Se convierte en el paisaje. Su postura refuerza este efecto. Permanece completamente inmóvil, alineando su cuerpo con el tronco, eliminando cualquier silueta reconocible. No genera sombras evidentes, no produce movimientos innecesarios. No evita ser visto. Evita existir visualmente. Pero lo más impresionante no es su camuflaje. Es su control. Puede mantener esta inmovilidad durante largos periodos, incluso cuando el entorno cambia. No reacciona ante estímulos constantes, lo que le permite sostener la ilusión sin interrupciones. No se adapta al momento. Sostiene una estrategia. Sus ojos, grandes y brillantes, contrastan con su cuerpo solo cuando es necesario. En condiciones de baja luz, su mirada parece surgir de la nada, rompiendo completamente la ilusión que había construido. No muestra todo. Aparece en el instante exacto. Su función dentro del ecosistema está ligada al control de insectos nocturnos. Se alimenta en momentos específicos, manteniendo el equilibrio en poblaciones que podrían crecer sin regulación. No domina el sistema. Lo estabiliza. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas poblaciones de insectos comienzan a aumentar, alterando la dinámica natural del entorno. El cambio no es visible al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones más extremas de camuflaje, una demostración de que la evolución no siempre crea organismos para destacar, también crea organismos para desaparecer completamente. En ese equilibrio entre invisibilidad, control y función ecológica, el poto demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre gana siendo vista. Muchas veces gana cuando logra no ser detectada. Y cuando esa capacidad desaparece, el sistema pierde estabilidad. Aunque nada parezca diferente a simple vista, el ave que convierte la cabeza en una herramienta imposible. Cálao de casco, Ranaplax vello. El cálao de casco no es solo un ave extraña, es una estructura extrema llevada al límite. Su característica más impactante no es su tamaño, ni su plumaje, es su cabeza. Un casco sólido, denso, pesado. Que no debería existir en un ave. No es una extensión ligera. Es una masa compacta. A simple vista, parece un error de diseño. Un peso innecesario que dificultaría el vuelo, el equilibrio y la movilidad. Pero en realidad, es una adaptación funcional que rompe cualquier expectativa. No es un exceso. Es una herramienta. Este casco le permite ejecutar comportamientos únicos, incluyendo enfrentamientos directos en el aire con otros individuos de su especie. No es una estructura pasiva, es parte activa de su comportamiento. No evita el impacto. Lo utiliza. Pero lo más impresionante no es la forma.
Es su resistencia. Puede soportar fuerzas que otras aves no podrían manejar, manteniendo estabilidad incluso en condiciones exigentes. Su cuerpo está completamente adaptado para sostener esa estructura sin perder funcionalidad. No se limita por su diseño. Se fortalece con él. Su función dentro del ecosistema también es clave. Se alimenta de frutos grandes, actuando como dispersor de semillas en bosques donde pocas especies pueden cumplir ese rol. No solo habita el entorno. Permite que crezca. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, ciertas plantas dejan de expandirse, reduciendo la diversidad vegetal y alterando la estructura del bosque. El cambio no es visible al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las estructuras más extremas creadas por la evolución, una prueba de que la naturaleza no siempre optimiza para lo ligero, también puede optimizar para lo resistente. En ese equilibrio entre forma, fuerza y función ecológica, el cálao demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre busca reducir. A veces, busca intensificar. Y cuando esa intensidad desaparece, el sistema pierde una capacidad única. Aunque todo siga funcionando aparentemente igual. El ave que convierte la reproducción en un proceso extremo. Pingüino emperador Aptenodites forsteri. El pingüino emperador no es solo un ave diferente, es una excepción total dentro de lo que se espera de las aves. No vuela, no habita en climas templados y no sigue patrones comunes de reproducción. No se adapta a condiciones favorables. Funciona en condiciones extremas. Su proceso reproductivo ocurre en uno de los entornos más hostiles del planeta. Temperaturas bajo cero, vientos intensos y una escasez constante de recursos. En ese escenario, cada acción debe ser precisa. No hay margen de error. No hay segundas oportunidades. Pero lo más impresionante no es el entorno. Es el método. El macho sostiene el huevo sobre sus patas durante semanas, cubriéndolo con una capa de piel que lo protege del frío extremo. No lo deposita en el suelo, no lo abandona, lo mantiene elevado, aislado y seguro. No delega. Sostiene. Durante este periodo, puede permanecer largos días sin alimentarse, priorizando la supervivencia de la cría sobre su propia condición. No actúa por instinto básico. Sigue una estrategia de supervivencia total. Su comportamiento colectivo también es clave. Se agrupan para conservar calor, rotando posiciones para que ningún individuo quede expuesto de forma permanente. No compiten entre sí. Funcionan como un sistema. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato en otros ecosistemas, pero sí en el equilibrio de su entorno específico. Se altera la dinámica de depredadores y presas, modificando la estructura de la cadena trófica. El cambio no es visible al inicio, pero se expande. Además, se pierde una de las demostraciones más claras de que la vida puede sostenerse incluso en condiciones límite, una prueba de que la evolución no solo crea adaptaciones, crea estrategias completas. En ese equilibrio entre resistencia, comportamiento y función ecológica, el pingüino demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre busca el camino fácil. Busca el camino que funciona, aunque sea el más extremo. Y cuando ese equilibrio desaparece, el sistema pierde estabilidad. Aunque el hielo siga intacto, el ave que convierte su propio cuerpo en una capa de protección viva. Buitre de cabeza roja, Sarcohips calvus. El buitre de cabeza roja no es solo un ave extraña. Es una adaptación diseñada para operar donde otras especies no pueden. Su apariencia, lejos de ser estética, responde a una necesidad específica, interactuar con materia en descomposición sin comprometer su integridad. No busca belleza. Responde a función. Su cabeza sin plumas no es un defecto, es una ventaja.
Al alimentarse de restos orgánicos, evita la acumulación de bacterias en el plumaje, reduciendo el riesgo de infecciones. No es una pérdida. Es protección. Pero lo más impresionante, no es su forma. Es su resistencia. Puede interactuar con ambientes altamente contaminados sin verse afectado de la misma manera que otras especies. Su sistema está preparado para procesar lo que otros no pueden manejar. No evita el riesgo. Lo controla. Su presencia en el ecosistema es fundamental. Actúa como un limpiador natural, eliminando restos que podrían convertirse en focos de enfermedades. No altera el entorno. Lo sanea. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, la acumulación de materia orgánica genera condiciones propicias para la proliferación de bacterias y enfermedades, afectando a otras especies. El cambio no es visible al inicio, pero se expande. Además, se pierde una de las funciones más importantes dentro de cualquier ecosistema, la capacidad de reciclar la materia y mantener el equilibrio sanitario. No es una especie secundaria. Es una barrera invisible. En ese equilibrio entre adaptación, resistencia y función ecológica, el buitre demuestra algo fundamental. La naturaleza no solo crea belleza. También crea sistemas que limpian lo que nadie más puede enfrentar. Y cuando esos sistemas desaparecen, el problema no es inmediato, pero se vuelve inevitable. El ave que convierte su propio cuerpo en una herramienta de defensa invisible. Búho nival, Bubo scandiacus. El búho nival no es solo un ave extraña, es una desaparición en movimiento. Su plumaje completamente blanco no es una elección estética, es una estrategia de supervivencia llevada al extremo. No destaca en su entorno. Se borra de él. En paisajes cubiertos de nieve, su cuerpo deja de ser una figura reconocible. No genera contraste, no rompe el fondo, simplemente deja de existir visualmente para quien lo observa. No se oculta detrás de algo. Se convierte en nada. Pero lo más impresionante no es su color. Es su control. A pesar de ese camuflaje extremo, mantiene una precisión total en su comportamiento. Puede detectar presas en condiciones donde la visibilidad es mínima, reaccionando con exactitud sin perder eficiencia. No depende de la claridad. Depende de la percepción. Su vuelo es silencioso, casi inexistente. No genera señales que alerten a sus presas, lo que le permite actuar sin ser detectado. No anuncia su presencia. Aparece en el instante exacto. Dentro del ecosistema, cumple una función clave en la regulación de pequeños mamíferos, evitando que ciertas poblaciones crezcan sin control. No domina el sistema. Lo equilibra. Cuando esta especie desaparece, el impacto no es inmediato. Sin embargo, con el tiempo, se generan desequilibrios en las poblaciones de sus presas, afectando la vegetación y la dinámica del entorno. El cambio no es visible al inicio, pero se acumula. Además, se pierde una de las adaptaciones más puras de la naturaleza. La capacidad de desaparecer completamente sin dejar de existir. En ese equilibrio entre invisibilidad, precisión y función ecológica, el búho nival demuestra algo fundamental. La naturaleza no siempre gana destacando. Muchas veces gana cuando logra no ser vista. Y cuando esa capacidad desaparece, el sistema pierde control. Aunque todo siga pareciendo igual. En un mundo donde todo parece seguir un orden. Donde cada forma parece tener sentido. Y donde la naturaleza se percibe como algo predecible. Existen excepciones. Aves que no encajan. Estructuras que parecen errores. Comportamientos que rompen cualquier lógica. Pero no lo son. Lo que acabas de ver no es una colección de rarezas, es una demostración de hasta dónde puede llegar la evolución cuando no sigue un solo camino.
Cada una de estas aves representa una solución distinta, una forma de adaptarse que no busca ser estética, busca funcionar. Y lo logra. Porque en la naturaleza no existe lo innecesario. Lo que parece exagerado, desproporcionado o extraño, responde a una necesidad específica que permite mantener el equilibrio de un sistema mucho más complejo de lo que se percibe a simple vista. Nada está fuera de lugar. Nada sobra. Cada pico extremo, cada comportamiento inusual, cada forma imposible cumple una función que sostiene algo más grande. Algunas regulan poblaciones. Otras permiten la reproducción de plantas. Y otras conectan espacios que, sin ellas, dejarían de interactuar. No se trata solo de lo que son. Se trata de lo que mantienen. Cuando una de estas especies desaparece, el cambio no ocurre de inmediato. No hay una señal clara, no hay un colapso visible. Pero el sistema comienza a ajustarse, y ese ajuste no siempre es positivo. Primero se altera una función. Luego se modifica una relación. Y finalmente, cambia el equilibrio completo. Ese es el verdadero impacto. Silencioso. Progresivo. Inevitable. Estas aves no solo desafían la lógica, la redefinen. Demuestran que la naturaleza no está limitada por lo que parece correcto o esperado. Puede crear estructuras que parecen errores, pero que en realidad son soluciones perfectas para condiciones específicas. Y ahí está lo más importante. Lo más impresionante no es lo raras que son. Es que funcionan. Porque cuando algo parece imposible, pero aún así existe. Y además mantiene el equilibrio de todo un sistema. Deja de ser extraño. Y se convierte en necesario.